El capitán Jun Hou Kim miraba fijamente las lecturas en su pantalla. Algo andaba mal. Las señales provenientes de la nave dañada que tenían delante no coincidían con nada en las bases de datos de la Tierra. Su nave de exploración, la Determinación, estaba en una misión de sondeo rutinaria cuando captaron la llamada de auxilio. «Capitán, estoy recibiendo extrañas firmas de energía», dijo Ijin Park desde su estación de navegación. Sus dedos se movían rápidamente por los controles. La nave parece estar a la deriva, pero definitivamente hay signos vitales a bordo. Tamman Lee alzó la vista desde su consola de armamento. «Preparo nuestras defensas, señor. No sabemos a qué nos enfrentamos». Juno negó con la cabeza. «Todavía no. Si están en apuros, los ayudamos. Es lo que hacemos los humanos». Se volvió hacia el cuarto miembro de su tripulación. «So-young, ¿qué te dicen tus escáneres sobre la nave?» La doctora So-young Choui frunció el ceño ante sus lecturas. «Es diferente a cualquier diseño que hayamos visto. La composición del metal es extraña, y la distribución interna no tiene sentido. Hay grandes espacios abiertos, casi como», hizo una pausa. «Como áreas de contención». «¿Áreas de contención para qué?», preguntó Juno. «No lo sé, capitán. Pero hay docenas de signos vitales agrupados en esos espacios. Especies diferentes, por lo que puedo decir». Juno tomó su decisión. «Preparen un equipo de abordaje. Ijin, acércanos. Tamman, vienes conmigo. So-young, trae tu kit médico y tu escáner». El proceso de acoplamiento tardó 20 minutos. La esclusa de aire de la nave alienígena era diferente a los diseños humanos, pero sus ingenieros habían construido los sistemas de la Determinación para adaptarse a tecnología desconocida. Cuando se formó el sello y la presión se ecualizó, Juno guió a su equipo al interior. El olor fue lo primero que los golpeó. Era una mezcla de miedo, cuerpo sin lavar y algo químico que les quemaba la nariz. Los pasillos eran oscuros y estrechos, con extraños símbolos tallados en las paredes. «Estas marcas», susurró So-young, pasando su escáner sobre ellas. «No son decorativas. Son advertencias. Instrucciones». «¿Instrucciones para qué?», preguntó Timán. Con la mano apoyada en su arma de cinto encontraron la respuesta cuando llegaron a la primera área de contención. Juno había visto cosas terribles durante su servicio militar, pero nada lo había preparado para esto. La gran sala contenía docenas de seres de diferentes especies, todos encadenados a las paredes o al suelo. Collares de metal rodeaban sus cuellos con luces parpadeantes que pulsaban a un ritmo constante. «Dios mío», respiró Yajin detrás de él. Los seres los miraron con ojos que no albergaban esperanza. Algunos eran humanoides, otros completamente alienígenas, pero todos compartían la misma expresión rota. Se habían rendido hacía mucho tiempo. Das Cheong se dirigió inmediatamente al prisionero más cercano, un ser alto de piel gris azulada y grandes ojos. «Está bien», dijo suavemente. «Estamos aquí para ayudar». El ser la miró con confusión. Luego, lentamente, comenzó a emitir sonidos, no palabras, sino algo más. Imágenes comenzaron a formarse en la mente de So-young. «Capitán», dijo con urgencia. «Este es telépata. Está tratando de comunicarse. ¿Qué está diciendo?». So-young cerró los ojos. Concentrándose, las imágenes eran fragmentadas y dolorosas. Pero lentamente surgió una historia. Su nombre es Chiron. Su pueblo se llama Los Velati. Eran pacíficos, vivían en un mundo de ciudades flotantes. Entonces llegaron las naves. Más imágenes fluyeron. Enormes naves descendiendo del espacio. Seres con armaduras oscuras arreando a los Velati hacia naves de transporte. Los seres de piel gris azulada y los niños siendo separados, cargados en naves diferentes. «Hay otros», continuó So-young, con la voz temblorosa. «Miles de especies, todas arrancadas de sus hogares, todas esclavizadas». Juno sintió que se le helaba la sangre. ¿Esclavizadas por quién? La respuesta llegó como una única y aterradora imagen. Una raza de seres que se hacían llamar el dominio. Antiguos, poderosos y absolutamente despiadados. Durante miles de años, habían barrido la galaxia,
tomando civilizaciones enteras. Pero había más. La revelación más impactante llegó al final. Capitán, dijo Soyong, abriendo los ojos. La Tierra no es desconocida para ellos. Hemos estado en contacto con sus agentes durante meses. Los gobiernos alienígenas amistosos con los que hemos estado hablando. Trabajan para el dominio. Taman maldijo. ¿Te refieres a nuestros contactos diplomáticos? Chiron envió otra corriente de imágenes. Los alienígenas que se habían acercado a la Tierra ofreciendo comercio e intercambio cultural eran en realidad exploradores. Habían estado estudiando la sociedad humana, aprendiendo sobre su tecnología y capacidades militares. Nos están evaluando, dijo Juno sombríamente. Están decidiendo si esclavizarnos o destruirnos. Ayahin sacó su comunicador. Tenemos que advertir a la Tierra de inmediato. Espera, dijo Juno. Se arrodilló junto a Chiron. ¿Hay más? ¿Algo más que necesitemos saber? Los grandes ojos del tetí se encontraron con los suyos. Y de repente, Juno entendió algo que lo heló hasta los huesos. En todos sus miles de años de conquista, el dominio nunca se había encontrado con una especie como la humanidad. Cada otra raza que habían tomado ya había sido quebrantada por siglos de guerra u opresión. Pero los humanos eran diferentes. Nunca habían sido conquistados. Nunca habían sido esclavizados. Ni siquiera sabían que era posible que una especie entera fuera propiedad de otra. Esta ignorancia, esta inocencia, iba a ser la destrucción de la humanidad o su mayor arma. Soyong, ¿puedes romper estas ataduras? Preguntó Juno. Ella examinó el collar alrededor del cuello de Chiron. Es una especie de dispositivo de control neural, pero el diseño es antiguo. Probablemente no ha sido actualizado en siglos. Creo que puedo desactivarlo. Mientras trabajaba, más prisioneros comenzaron a prestar atención. La esperanza y la emoción que no habían sentido en años comenzaron a agitarse en sus ojos. Cuando el collar finalmente se soltó, Chiron jadeó. Por primera vez en meses, sus pensamientos eran suyos. Miró a los humanos con asombro. No conocen el miedo, dijo, las palabras formándose lentamente en sus mentes. Ven cadenas y solo piensan en romperlas. Ven la esclavitud y solo sienten ira. Juno ayudó al ser a ponerse de pie. ¿Cuánto tiempo tenemos? La respuesta de Chiron le heló las venas. La flota de cosecha partió hace 3 días. Llegarán a su mundo en 2 semanas. Taman ya se movía hacia la salida. Tenemos que volver a la nave. Hay que advertir a la Tierra. Pero mientras se preparaban para irse, Chiron agarró el brazo de Juno. Hay algo más que deben saber. Algo que podría darle una oportunidad a su especie. La imagen final que compartió fue la más importante de todas. Ocultas por toda la galaxia. Había células de resistencia, supervivientes que habían escapado de las garras del dominio. Habían estado esperando durante siglos a alguien lo suficientemente fuerte como para unirlos. Ustedes podrían ser ese alguien, dijo Chiron. Su gente podría ser la clave para liberarnos a todos. Mientras la determinación corría hacia la Tierra con sus terribles noticias, Juno miraba las estrellas. En algún lugar ahí fuera, una flota de cosecha venía a reclamar su mundo. Pero no tenían ni idea de a qué estaban a punto de enfrentarse. La humanidad finalmente había descubierto la verdad sobre la galaxia. Y el dominio estaba a punto de descubrir lo que sucedía cuando intentabas esclavizar a una especie que nunca había aprendido a rendirse. Min Su-yang llevaba 36 horas seguidas despierto. El café había dejado de hacer efecto hacía horas, pero no podía descansar. No con lo que estaba viendo en sus pantallas. Los datos de la nave del capitán Kim habían llegado al comando central de la Tierra hacía 3 días. Desde entonces, Minsu y su equipo habían estado trabajando sin descanso para decodificar los sistemas de información alienígenas que habían recuperado de la nave de esclavos. Juni, ven a ver esto, llamó a su compañera. La doctora. Jung-Hee Lim era una de las mejores lingüistas de la Tierra, y le había estado ayudando a traducir las bases de datos alienígenas. Ella se acercó, frotándose los ojos cansados. ¿Qué encontraste? Minsu señaló la pantalla holográfica que flotaba sobre su escritorio. Mostraba un mapa tridimensional de la galaxia con miles de puntos rojos esparcidos por ella. Cada uno de estos puntos es una instalación del dominio.
Centros de procesamiento, estaciones de cría, mundos mercado. Junji miró la pantalla con horror. Hay tantos, más de 10.000 ubicaciones confirmadas, dijo Minsu. Y esto es solo lo que pudimos decodificar de la base de datos de una nave. La red real es probablemente mucho más grande. Manipuló la pantalla, haciendo zoom en diferentes sectores. Mira este patrón. No solo toman mundos al azar. Apuntan a civilizaciones en etapas de desarrollo específicas. Suficientemente avanzadas para ser útiles, pero no lo suficientemente avanzadas para defenderse eficazmente. ¿Y dónde nos sitúa eso a nosotros?, preguntó Junji, aunque ya sabía la respuesta. Minsu resaltó su sistema solar. Se encontraba justo en el centro de la zona objetivo preferida del dominio. Somos perfectos para ellos. Tecnología avanzada, población diversa, sin experiencia en guerra galáctica. Al otro lado del edificio, el agregado diplomático Don Jun Kang estaba haciendo sus propios descubrimientos inquietantes. Había extraído todas las comunicaciones que la Tierra había recibido de gobiernos alienígenas durante el último año. Lo que encontró le puso la piel de gallina. Computadora, muestra análisis de comunicación 77 alfa, dijo. La IA respondió de inmediato. Análisis completo. El reconocimiento de patrones muestra técnicas consistentes de manipulación psicológica en todos los contactos diplomáticos alienígenas. Don Jun se desplazó por los datos. Cada mensaje, cada intercambio cultural, cada gesto amistoso había sido cuidadosamente diseñado para hacer que los humanos se sintieran seguros y confiados. Los alienígenas habían estado estudiando la psicología humana, aprendiendo exactamente cómo hacerles bajar la guardia. Nunca estuvieron interesados en el comercio, murmuró. Nos estaban catalogando. Sacó ejemplos específicos. La delegación Centuri que había visitado las principales ciudades de la Tierra afirmando estudiar la arquitectura humana, el programa de intercambio cultural cateriano que había solicitado información detallada sobre los sistemas educativos humanos. La colaboración científica Vortan que había pedido muestras de ADN humano. Todos ellos trabajaban para el dominio. La puerta de su oficina se abrió de golpe. El coordinador de defensa Jaiun Gunam entró, con el rostro sombrío. Don Jaiun, tenemos un problema. Sensores de largo alcance acaban de detectar una flota masiva dirigiéndose hacia nosotros. ¿Qué tan masiva? Más de 300 naves. Estarán aquí en 8 días. Don Yan sintió que la sangre se le iba del rostro. La flota de cosecha. Así la estamos llamando. Pero esto es lo que más me inquieta. No están tratando de ocultarse. Sin tecnología de sigilo. Sin intento de engaño. Vienen directamente hacia nosotros como si ya estuviéramos derrotados. Porque cada otra especie que enfrentaron ya estaba vencida antes de que comenzara la batalla, se dio cuenta Donan. Nunca han tenido que luchar contra una civilización libre y unificada. Jaiun Gu asintió. Esa es nuestra ventaja, pero tenemos que movernos rápido. Mientras tanto, Minsu y Junji habían hecho otro descubrimiento crucial. En lo profundo de las bases de datos alienígenas, encontraron registros de algo llamado el índice de sumisión. Es un sistema de calificación, explicó Junji a la reunión del Consejo de Emergencia que se había convocado. El dominio califica a cada especie según su probabilidad de someterse a la esclavitud. Mostró la pantalla. Las especies con altos índices de sumisión son tomadas vivas para los mercados de esclavos. Las especies con índices bajos son destruidas o sometidas a un condicionamiento neural extremo hasta que se quiebran. ¿Cuál es la calificación de la humanidad?, preguntó la general Sujin Park, comandante militar de la Tierra. Minsu respondió, aún no tenemos una. Somos la primera especie que han encontrado en más de 1000 años que no estuviera ya conquistada o subyugada por alguien más. Pero según sus informes preliminares, añadió Junji, esperan una sumisión muy alta. La sociedad humana les parece pacífica. Tenemos leyes. Seguimos reglas. Respondemos a la autoridad. Creen que simplemente nos rendiremos, dijo Jung-gu. Exactamente, cada otra especie que han tomado ya estaba esclavizada por sus propios gobiernos o había sido conquistada tantas veces que no sabían cómo resistir. Minsu mostró otra pantalla. Pero hay algo más. Según estos registros,
Los dispositivos de control neural que utilizan están diseñados para especies que ya han sido psicológicamente quebrantadas. La tecnología asume que el objetivo ha perdido la esperanza, la doctora Lim asintió. Los dispositivos funcionan amplificando la desesperación y la dependencia. Pero, ¿qué pasa si la especie objetivo no siente desesperación? ¿Qué pasa si nunca han aprendido a ser indefensos? Las implicaciones eran asombrosas. La completa inexperiencia de la humanidad con la esclavitud podría hacerlos inmunes al principal método de control del dominio. Hay más, continuó MSU. Encontré registros de movimientos de resistencia en todo el espacio del dominio. Pequeños grupos de esclavos fugados que se han estado escondiendo durante siglos. Han estado esperando a alguien que los una. Alguien como nosotros, dijo la General Park. La pregunta es, dijo Don Jaiyun, ¿tenemos tiempo para contactarlos antes de que llegue la flota de cosecha? Yang Gu ya estaba pensando en el futuro. Necesitamos hacer más que solo defender la tierra. Si vamos a sobrevivir a esto, debemos pasar a la ofensiva. Atacar sus centros de procesamiento, liberar a sus esclavos, volver a sus propias víctimas contra ellos. Es una empresa masiva, advirtió la General Park. También lo es esclavizar a toda la raza humana, replicó Yang Gu. Han cometido un error crítico. Creen que somos como todas las demás especies que han conquistado, pero no lo somos. MSU levantó la vista de sus pantallas. He estado analizando sus tácticas militares. Dependen en gran medida de la guerra psicológica. Miedo, desesperación, desesperanza. Su tecnología militar real no es mucho más avanzada que la nuestra. Porque nunca han necesitado que lo sea, se dio cuenta Yunji. Cuando luchas contra enemigos rotos y desmoralizados, no necesitas armas superiores. Solo necesitas quebrar su espíritu. Pero nosotros no estamos rotos, dijo la General Park. Ni siquiera entendemos lo que significa estar roto. La sala quedó en silencio mientras el alcance total de su situación se hacía evidente. El dominio había construido todo su imperio sobre un principio simple. Cada especie podía ser quebrada, controlada, esclavizada. Habían perfeccionado técnicas para aplastar la esperanza y destruir la voluntad de resistir. Pero nunca se habían encontrado con una especie que no sabía cómo rendirse. ¿Cuánto tiempo hasta que podamos contactar a las células de resistencia?, preguntó Yang Gu. Estoy en ello, respondió Minsu. Los protocolos de comunicación son complejos, pero Chiron nos está ayudando. Conoce algunos de los códigos de contacto. Bien. Tenemos 8 días para preparar las defensas de la Tierra y contactar a posibles aliados. Después de eso, descubriremos si la obstinada negativa de la humanidad a aceptar la derrota es suficiente para romper un imperio galáctico. Mientras la reunión se disolvía, cada persona llevando su parte del desesperado plan de la humanidad, ninguno de ellos notó el pequeño dispositivo de monitoreo que había sido plantado en la sala de conferencias 3 meses antes. En las profundidades del espacio, la flota de cosecha recibió la transmisión y ajustó su aproximación. Los humanos estaban más alerta de lo esperado, pero no importaba. Todas las especies luchaban al principio, todas se rendían al final. El ingeniero Sun Min Bai nunca había trabajado tan duro en su vida. El taller a su alrededor bullía de actividad mientras docenas de técnicos desmontaban pieza por pieza la tecnología alienígena. Tenían 6 días hasta la llegada de la flota de cosecha y la humanidad necesitaba todas las ventajas que pudiera conseguir. Doctora Xiao, ¿cuál es el estado de las contramedidas de control neural?, gritó a través de la sala. La doctora Yene levantó la vista de su estación de trabajo, donde estudiaba uno de los collares de control que habían quitado de la nave de esclavos. Creo que he descubierto cómo funcionan. Los dispositivos envían frecuencias específicas al cerebro que activan respuestas de desesperación y sumisión. ¿Podemos bloquearlas? Mejor que eso. Creo que podemos revertirlas. Sostuvo un pequeño dispositivo. La química cerebral humana es diferente a la de las otras especies que han esclavizado. Nuestras neuronas son más flexibles, más resistentes al condicionamiento. Con la modulación de frecuencia adecuada, podríamos ser capaces de volver sus propias armas contra ellos. San Men sonrió. Muéstrame.
Mientras los científicos trabajaban en contramedidas, el capitán Gu Jinchai se preparaba para la misión más peligrosa de su carrera. Su nave sigilosa, la Caminante de las Sombras, estaba diseñada para ser invisible a la mayoría de los sistemas de detección, pero la tecnología del dominio era todavía en gran parte desconocida. ¿Está seguro de esto, capitán?, preguntó su piloto, Ya Jin. Oh, era joven pero habilidosa, una de las mejores pilotos de la flota de la Tierra. Necesitamos inteligencia sobre sus operaciones, replicó Gu Jin. No podemos luchar eficazmente si no sabemos a qué nos enfrentamos. El oficial de comunicaciones Kyung-Hou An levantó la vista de su estación. Tengo las coordenadas del centro de procesamiento del dominio más cercano. Está a unos 4 años luz de aquí. Ese es nuestro primer objetivo. Entramos, recogemos datos y salimos sin ser vistos. La Caminante de las Sombras despegó 12 horas después, usando un nuevo motor de sigilo que el equipo de Sunman había desarrollado basándose en tecnología alienígena. Si sus cálculos eran correctos, serían completamente invisibles para los sensores del dominio. De vuelta en la Tierra, el exingeniero de software Hai Hai-un trabajaba en algo sin precedentes. El Estado Mayor Conjunto le había pedido que desarrollara un plan para atacar simultáneamente múltiples objetivos en toda la galaxia. No se trata solo de los ataques militares, explicó al general Park. Necesitamos coordinarnos con las células de resistencia, transmitir códigos de liberación para romper los dispositivos de control neural y mantener la comunicación a través de docenas de sistemas estelares. ¿Se puede hacer? Hai-Jun sonrió sombríamente. Los humanos inventamos Internet, general. Sabemos algo sobre redes. El sistema de control del dominio es solo una red informática muy grande y muy malvada, y yo sé cómo colapsarlas. Mostró sus planes en la pantalla principal. Lo llamo Protocolo de Liberación. Fase 1. Ataques sigilosos a nodos de comunicación clave. Fase 2. Transmisión masiva de contramedidas de control neural. Fase 3. Levantamiento coordinado de poblaciones esclavizadas en todo el espacio del dominio. La sincronización tiene que ser perfecta, advirtió el general Park. Lo será. Usaremos comunicadores de entrelazamiento cuántico para coordinar todo instantáneamente a cualquier distancia. Mientras tanto, el prisionero liberado, Chiron, demostraba ser invaluable. Sus habilidades telepáticas le permitían comunicarse con células de resistencia que se habían estado escondiendo durante siglos. No pueden creerlo, le dijo a Ms. Yu-Yang durante una de sus sesiones. Una especie libre que viene a liberarlos. Muchos pensaban que era imposible. ¿Cuántas células de resistencia hay? Más de las que el dominio conoce. Cada especie que han esclavizado tiene algunos supervivientes que escaparon. Han estado esperando, planeando, esperando a alguien lo suficientemente fuerte para liderarlos. Y creen que somos nosotros. Los grandes ojos de Chiron se encontraron con los suyos. Me liberaste de cadenas que creía permanentes. Miraste la esclavitud y solo sentiste ira, no miedo. Sí, creen que ustedes son a quienes han estado esperando. El gran avance llegó cuando la misión de reconocimiento del capitán Chai regresó con inteligencia crucial. La Caminante de las Sombras había infiltrado con éxito un centro de procesamiento del dominio sin ser detectada. Es peor de lo que pensábamos, informó Gu Jin al Consejo de Emergencia. No solo están tomando individuos, están cosechando mundos enteros. La pantalla holográfica mostraba imágenes del centro de procesamiento. Fábricas masivas donde seres de docenas de especies eran clasificados, procesados y preparados para la venta. Naves de transporte llegando constantemente con nueva carga de prisioneros. Pero también hay buenas noticias, añadió lleno. Su seguridad está diseñada para mantener a la gente dentro, no para mantener fuera a los atacantes. Nunca han tenido que preocuparse por un asalto externo. Todo su sistema se basa en la suposición de que la resistencia es imposible. Kyung-Hou An continuó. Tienen una presencia militar mínima en la mayoría de las instalaciones porque nunca la han necesitado. Hai Hai-un se inclinó hacia adelante. Esa es su debilidad. Han construido un sistema que no puede manejar una resistencia organizada. La doctora Xiu eligió ese momento para anunciar su avance. Las contramedidas de control neural funcionan.
Las proveen parte de la tecnología alienígena que capturamos. No solo podemos bloquear sus señales de control, podemos transmitir contrafrecuencias que de hecho fortalecen la resistencia a la manipulación mental. ¿Cómo nos ayuda eso?, preguntó el general Park. Cada ser esclavizado en la galaxia lleva uno de sus dispositivos de control. Si podemos hackear su red y transmitir nuestras contramedidas a través de su propio sistema, podemos liberar a millones de esclavos simultáneamente. La sala quedó en silencio mientras las implicaciones se asentaban. No solo estamos defendiendo la Tierra, dijo Yang Nam lentamente. Estamos hablando de liberar a toda la galaxia. La pregunta es, dijo el general Park, ¿estamos listos para ese tipo de responsabilidad? Sunman levantó la vista de su estación de trabajo, donde había estado escuchando mientras trabajaba. General, con todo respeto, no creo que tengamos otra opción. Si solo defendemos la Tierra, todavía estamos atrapados en su sistema. La única manera de ser verdaderamente libres es liberar a todos. Durante los siguientes 3 días, la Tierra se transformó en algo que nunca había sido antes. Una potencia militar preparándose para una guerra galáctica. Las fábricas que habían hecho bienes de consumo ahora producían armas y naves. Los científicos que habían estudiado tecnologías pacíficas ahora desarrollaban instrumentos de liberación. Pero el desarrollo más importante fue algo que no podía ser fabricado ni programado. Fue la creciente comprensión entre la humanidad de que no luchaban solo por su propia libertad, sino por la libertad de cada ser sensible en la galaxia. He estado pensando en lo que nos hace diferentes, dijo la doctora Seo durante una sesión de planificación nocturna. No es solo que nunca hayamos sido esclavizados. Es que nunca hemos aceptado que la esclavitud sea natural o inevitable. ¿Qué quieres decir?, preguntó Hai-Jun. Cada otra especie que el dominio ha conquistado provenía de mundos donde ya existía alguna forma de opresión. Reyes y campesinos, amos y sirvientes, conquistadores y conquistados. Entendían la jerarquía, entendían la sumisión. Pero los humanos siempre hemos luchado contra eso, se dio cuenta San Men. Cada imperio que hemos construido, también lo hemos derribado. Contra cada sistema de opresión, finalmente nos hemos rebelado. Exactamente. No solo somos inmunes a sus métodos de control porque nunca hemos sido quebrados. Somos inmunes porque tenemos un instinto cultural que rechaza el concepto mismo de subyugación permanente. Mientras se hacían los preparativos finales, llegó un mensaje a través del comunicador cuántico. Era de una de las células de resistencia que Chiron había contactado. La voz se está corriendo, decía el mensaje. Los humanos están llegando. Por primera vez en 1000 años, los esclavizados se atrevieron a tener esperanza. La flota de cosecha estaba ahora a solo 2 días de distancia. Pero ya no venían a recoger una civilización indefensa. Estaban a punto de encontrarse con algo que nunca había existido en su imperio. Una especie que preferiría morir luchando que vivir encadenada. Y no tenían ni idea de cómo manejar eso. La almirante Sujin Park estaba en el puente del UEF Libertador, observando cómo las últimas naves de la primera flota de guerra interestelar de la humanidad tomaban sus posiciones. En sus 40 años de servicio militar, nunca había imaginado comandar una operación como esta. Todas las naves reportan estar listas, almirante, anunció su oficial de comunicaciones. Alrededor de la Tierra, 200 naves se preparaban para saltar al hiperespacio. No todas eran naves militares. Cargueros habían sido convertidos en transportes de tropas. Naves civiles llevaban suministros médicos y equipo de liberación. Incluso los transatlánticos de pasajeros habían sido adaptados como centros de mando móviles. Señal del capitán Kou, continuó el oficial de comunicaciones. El grupo de ataque Alfa está en posición en el sistema Kepler. El capitán Ansu Kou comandaba 30 naves que apuntaban a un masivo centro de procesamiento en el sector Kepler. La inteligencia sugería que más de 50.000 seres esclavizados estaban retenidos allí. El grupo de ataque Beta reporta estar listo también, almirante. El grupo de la capitana Ga Yu-Nim se dirigía a una instalación de cría en el sistema Vega, donde el dominio forzaba a los seres capturados a reproducirse en cautiverio. La sola idea revolvía el estómago de la almirante Park. Y el grupo de ataque Gamma. El capitán Ryu confirma que su flota se acerca a la estación de retransmisión Centauri.
El capitán Xiang Jinrayu tenía la misión más peligrosa. La estación Centauri controlaba las comunicaciones de todo un sector del espacio del dominio. Destruirla cegaría a sus enemigos, pero también estaba fuertemente defendida. Lancen el protocolo de liberación, ordenó la almirante Park en todo el espacio humano. Comenzó el mayor ataque coordinado en la historia galáctica. El primer objetivo fue el centro de procesamiento que el grupo del capitán Kou había alcanzado. La instalación era una pesadilla de metal y sufrimiento. Una estación masiva construida para quebrar los espíritus de especies enteras. Apunten primero a las torres de control, ordenó Kou. Necesitamos cortar su capacidad para activar los dispositivos de control neural. Sus naves entraron como ángeles vengadores. Los guardias del dominio, que nunca se habían enfrentado a una resistencia seria, fueron tomados completamente por sorpresa. Sus armas estaban diseñadas para someter y capturar, no para luchar contra atacantes decididos que no querían nada de ellos más que su destrucción. Brecha en el casco en el sector 7, informó su oficial táctico. Los equipos de abordaje están listos. La comandante Bo-Ram Sin lideró las fuerzas terrestres que se vertieron en la estación. Sus soldados habían entrenado durante semanas en la disposición de las instalaciones del dominio, estudiando cada detalle de los datos de reconocimiento del capitán Chai. Sargento Yang Hou, lleve a su escuadrón a la sala de control principal. Cabo Wan, asegure las áreas de contención. La lucha fue rápida y brutal. Los guardias del dominio dependían del miedo y la intimidación, pero los soldados humanos habían entrenado para luchar contra enemigos que querían matarlos. Contra oponentes que nunca habían aprendido a defenderse, los guardias estaban indefensos. Sala de control asegurada, informó el sargento Yan Hou, Cha. Iniciando el apagado del control neural en toda la instalación. Miles de collares de control se oscurecieron. Por primera vez en meses o años, los seres esclavizados descubrieron que sus pensamientos volvían a ser suyos. La reacción fue inmediata y explosiva. Seres que habían sido dóciles y sumisos momentos antes, de repente recordaron lo que se sentía ser libre. Los usaron sus habilidades telepáticas para coordinar la resistencia. Los Karten, una especie guerrera que había sido quebrantada por décadas de esclavitud, redescubrieron sus instintos de lucha. Los prisioneros se están amotinando, informó el cabo Aiwan. No, pero están luchando contra los guardias, no contra nosotros. Bien, dijo la comandante Sin. Ayúdenlos. Cualquiera que quiera luchar contra el dominio recibe un arma. Mientras tanto, el ataque de la capitana Ima a la instalación de cría revelaba todo el horror de las operaciones del dominio. La estación estaba dividida en secciones específicas por especie donde los seres capturados eran forzados a aparearse y producir descendencia para los mercados de esclavos. Dios mío, susurró su oficial de armamento. Hay niños aquí. Sáquenlos, ordenó la capitana M. A todos. No vamos a dejar a nadie atrás. Sus equipos de abordaje encontraron escenas que los atormentarían para siempre. Familias que habían estado separadas durante años. Niños que nunca habían conocido la libertad. Padres que habían perdido la esperanza de volver a ver a sus hijos. Pero también encontraron algo que el dominio no esperaba. Seres que habían pasado su cautiverio planeando la venganza. Capitana, estamos recibiendo mensajes de los prisioneros, informó su oficial de comunicaciones. Se ofrecen a ayudar a luchar contra los guardias. Acepten su ayuda. Cualquiera que quiera devolver el golpe a sus captores tiene la oportunidad. El coordinador estratégico Chang Hun supervisaba los 3 ataques desde la nave de mando. Su trabajo era coordinar con las poblaciones recién liberadas e integrarlas en la creciente rebelión. Almirante, estamos recibiendo informes de todos los grupos de ataque. Las operaciones de liberación están teniendo éxito más allá de nuestras proyecciones. ¿Bajas?, preguntó la almirante Park. Mínimas de nuestro lado, pesadas entre las fuerzas del dominio. Pero esa no es la parte importante, almirante. Los esclavos liberados no solo están escapando, se están uniendo a la lucha. El patrón se repetía en cada objetivo. Seres que habían sido quebrantados por años de esclavitud recordaban cómo luchar. Más importante aún,
Recordaban por qué querían luchar, pero la mayor sorpresa vino del ataque del capitán Ryu a la retransmisión de comunicaciones. Almirante, tiene que oír esto, dijo Chanmin. El capitán Ryu ha hecho contacto con algo inesperado. La pantalla principal mostraba el rostro del capitán Ryu, sombrío pero emocionado. Almirante, la estación de retransmisión no era solo un centro de comunicaciones. Era un centro de coordinación para las células de resistencia de todo el sector. ¿Qué quieres decir? El dominio la usaba para monitorear la actividad de la rebelión, pero los rebeldes la habían infiltrado. Han estado coordinándose en secreto durante décadas. Cuando atacamos, nos ayudaron a tomar la estación desde dentro. La almirante Park sintió un escalofrío de emoción. ¿De cuántos rebeldes estamos hablando? Miles, almirante. Quizás decenas de miles. Y todos quieren unirse a la lucha. A medida que el protocolo de liberación continuaba, un nuevo panorama comenzó a emerger. El imperio del dominio no era tan sólido como parecía. Se habían estado formando grietas durante siglos, mantenidas ocultas por los propios sistemas de vigilancia del imperio. Cada especie que había sido esclavizada tenía supervivientes que habían escapado. Cada mundo que había sido conquistado tenía movimientos de resistencia que se habían vuelto clandestinos. Habían estado esperando a alguien lo suficientemente fuerte como para unirlos. Alguien que pudiera darles la esperanza de que la victoria era posible. La humanidad. Era ese alguien. Almirante, estamos recibiendo miles de mensajes, informó el oficial de comunicaciones. Células de resistencia de 12 sectores están pidiendo coordenadas para unirse a nuestra flota. Pero el mensaje más importante llegó desde la propia Tierra. La doctora JYNAO había hackeado con éxito la red de control neural del dominio. Almirante Park, soy la doctora Xiao. Las contramedidas están listas. Podemos transmitir frecuencias de liberación a través de todo su sistema de control. ¿A qué está esperando, doctora? Solo quería asegurarme de que estuvieran listos para lo que sucederá después. Estamos a punto de liberar a todos los seres esclavizados en el espacio del dominio simultáneamente. Eso es aproximadamente 40 millones de individuos en 3000 mundos. La almirante Park entendió. ¿Me pregunta si estamos listos para liderar una rebelión de 40 millones de seres? Eso es exactamente lo que pregunto. La almirante miró a su alrededor en el puente, a los rostros de su tripulación. Estaban cansados, asustados y enfrentaban probabilidades imposibles. Pero también estaban decididos, enojados y absolutamente reacios a aceptar la derrota. Hágalo, dijo. La señal se extendió por la galaxia, transportada por la propia red de comunicaciones del dominio. Cada dispositivo de control neural en su imperio recibió el mismo mensaje, una frecuencia que no solo bloqueaba las señales de control, sino que fomentaba activamente la resistencia y el pensamiento independiente. El efecto fue inmediato y devastador para el dominio. En 1000 mundos, millones de seres esclavizados recordaron de repente quiénes eran y que les habían quitado. Los centros de procesamiento estallaron en revueltas. Las unidades de guardia se encontraron enfrentando enemigos que ya no sentían miedo ni desesperación. Pero el efecto más importante fue algo que el dominio nunca había experimentado en sus miles de años de conquista. Sus esclavos ya no estaban solos. Por primera vez, cada ser esclavizado en la galaxia sabía que en algún lugar, alguien luchaba por su libertad. Alguien a quien le importaba lo suficiente como para arriesgarlo todo por romper sus cadenas. La era del dominio estaba terminando. Y terminaba porque la humanidad había hecho algo que ninguna otra especie había logrado jamás. Se habían negado a aceptar que la esclavitud era inevitable. La liberación había comenzado. La almirante de flota Dayun miraba la enorme estructura frente a su flota. El mundo capital del dominio no era realmente un mundo. Era una construcción artificial del tamaño de una luna, construida con los huesos de metal de civilizaciones conquistadas. Miles de millones de seres habían muerto para crear este monumento a la esclavitud. Todas las flotas aliadas reportan estar listas, almirante, dijo su oficial táctico. Alrededor de la construcción, se había reunido la flota más grande de la historia galáctica. Naves humanas volaban junto a naves de docenas de especies liberadas. Los Velati habían aportado sus poderosos coordinadores telepáticos. Los Cartán trajeron sus pesadas naves de asalto.
Los tilorianos proporcionaron tecnología de sensores avanzada. Vicealmirante lee. Informe de estado, solicitó Dune. El vicealmirante Jun Seoli comandaba el ala izquierda del ataque. Formación. Los grupos de ataque 1 a 5 están en posición. Estamos detectando masivas instalaciones defensivas, pero los mundos liberados nos han proporcionado detalles de construcción. Comodoro Bae. La Comodoro Mikion Bae manejaba el ala derecha. La inteligencia indica que el liderazgo del dominio se ha reunido en la aguja central. Si podemos tomar esa estructura, podemos terminar esta guerra. Diana asintió. Durante los últimos 3 meses, la campaña de liberación había barrido el espacio del dominio como un reguero de pólvora. Mundo tras mundo había sido liberado. Flota tras flota se había unido a la rebelión. Pero los líderes del dominio se habían retirado a su capital, reuniendo sus fuerzas restantes para una última resistencia. Almirante, estamos recibiendo una transmisión del liderazgo del dominio, anunció el oficial de comunicaciones. Póngala. La pantalla principal mostró a un ser que apenas parecía vivo. La especie del Señor Supremo Vexitar había sido esclavizada miles de años atrás. Pero en lugar de luchar por la libertad, habían elegido convertirse ellos mismos en esclavistas. Generaciones de condicionamiento neural los habían dejado retorcidos y dependientes del mismo sistema que comandaban. Almirante humana, la voz de Vexar era como metal chirriante. Ha causado muchos inconvenientes a nuestras operaciones. Pero su rebelión termina aquí. Ríndanse ahora y le concederemos a su especie el honor de servir como supervisores para los otros esclavos. Dawn sintió que el asco la invadía. Lo único que termina aquí es su imperio. Ríndanse y les concederemos la misericordia de un juicio rápido. La risa de Vexitar fue horrible de oír. ¿Crees que entiendes la guerra, primitiva? Hemos conquistado 1000 especies. Te quebraremos como quebramos a todas las demás. No, dijo Darwin simplemente. No lo harás. La transmisión terminó y la batalla por el futuro de la galaxia comenzó. Las defensas del dominio eran impresionantes. Armas de energía masivas que podían destruir naves de un solo disparo. Enjambres de cazas automatizados diseñados para abrumar a los atacantes con su número. Generadores de escudos que podían proteger secciones enteras de la construcción, pero estaban diseñadas para luchar contra enemigos desesperados y desmoralizados que atacaban por desesperanza en lugar de esperanza. Inicien el patrón de asalto Liberación 7, ordenó Dune. Las naves humanas se movieron en grupos coordinados, usando tácticas que el dominio nunca había visto. En lugar de intentar abrumar las defensas, trabajaron juntas para crear aberturas para sus aliados. Telépatas Velati coordinaron el ataque con precisión perfecta. Guerreros Cartán golpearon puntos débiles con precisión quirúrgica. Sensores tilorianos encontraron defensas ocultas antes de que pudieran disparar. Pero el arma más devastadora en el arsenal aliado era algo contra lo que el dominio no podía defenderse. La convicción absoluta de que la libertad valía cualquier sacrificio. El coronel Young J. Kim los lideró. Asalto terrestre a la aguja central. Sus tropas habían entrenado durante meses para luchar en los corredores de gravedad cero de la construcción. Pero más importante, habían entrenado para luchar contra enemigos que pensaban que la esclavitud era natural. Mayor, lleve a su unidad al centro de control, ordenó mientras rompían el casco exterior. La mayor Ojin Yu lideró una unidad mixta de humanos y alienígenas liberados hacia el corazón del poder del dominio. Encontraron una feroz resistencia de las unidades de guardia del dominio, pero estos soldados habían pasado siglos luchando contra esclavos rotos, no contra guerreros decididos. Especialista técnico Rou, ¿cuánto tiempo para desactivar su red de control neural?, preguntó el coronel Kim. La especialista técnica Jivan Rou trabajaba en una consola de control mientras la batalla rugía a su alrededor. Casi, señor. Pero estoy detectando algo extraño en la arquitectura de su sistema. ¿Extraño cómo? No es solo una red de control. Es una red de dependencia. Los líderes del dominio están tan controlados por este sistema como sus esclavos. Ya no pueden pensar de forma independiente. El analista de sistemas Kilopak levantó la vista de su estación. Tiene razón, señor. Todo el liderazgo ha sido condicionado neuralmente durante miles de años.
No son genios malvados. Son solo los seres más largamente esclavizados en su propio imperio. La revelación fue asombrosa. Los líderes del dominio no estaban conquistando la galaxia por malicia o codicia. Lo hacían porque habían sido programados para hacerlo, generación tras generación, hasta que habían olvidado que alguna vez fueron libres. ¿Podemos romper su condicionamiento?, preguntó el coronel Kim. ¿Trabajando en ello?, respondió la especialista Rou. Si puedo invertir la polaridad de la red. Mientras tanto, la batalla espacial alcanzaba su clímax. Las masivas armas del dominio estaban siendo sistemáticamente destruidas por ataques coordinados de la flota aliada. Pero la verdadera victoria estaba ocurriendo dentro de la propia construcción. El comandante Nultech, el líder militar del dominio, se enfrentaba a una situación imposible. Sus tropas se rendían en lugar de luchar. No porque fueran cobardes, sino porque el condicionamiento neural que los hacía leales al dominio se estaba desmoronando. Señor, nuestros sistemas de control están fallando, informó su ayudante. Los humanos de alguna manera han revertido nuestras redes neurales. Entonces active la autodestrucción, ordenó Nultech. Si no podemos gobernar la galaxia, se la negaremos a los rebeldes. Pero cuando fue a alcanzar el control, su mano se detuvo por primera vez en su vida, estaba pensando sus propios pensamientos, sintiendo sus propias emociones. La rabia y el odio que lo habían impulsado durante décadas de repente le parecieron extraños, artificiales. Recordaba vagamente haber sido sacado de su mundo natal de niño. Recordaba a sus padres llorando mientras las naves se lo llevaban. Recordaba el dolor de las primeras sesiones de condicionamiento neural. Señor, preguntó su ayudante. Nultech miró al ser que le había servido fielmente durante 20 años. ¿Recuerdas tu nombre? ¿Tu nombre real de antes de que te llevaran? El ayudante lo miró confundido. No entiendo, señor. Yo tampoco entendía, dijo Nultech con tristeza. Yo tampoco. No alcanzó la autodestrucción, sino el panel de comunicaciones. A todas las fuerzas del dominio, habla el comandante Nultech. Cesen el fuego y depongan las armas. La guerra ha terminado. La confrontación final llegó cuando el capitán Juno Kim, el hombre que había descubierto la verdad sobre el dominio, se encontró cara a cara con el señor supremo Vexar en la sala del trono de la construcción. El líder alienígena era una visión patética. Tubos y cables lo conectaban al sistema de control neural. No podía sobrevivir sin las mismas máquinas que habían esclavizado su mente. Han destruido todo, susurró Vestar. Sin el orden que proporcionábamos, la galaxia caerá en el caos. Juno negó con la cabeza. Nunca proporcionaron orden. Proporcionaron esclavitud. Hay una diferencia. Los débiles necesitan ser controlados. Los fuertes necesitan gobernar. Este es el orden natural. No, dijo Juno con firmeza. El orden natural es la libertad, el derecho de cada ser a pensar sus propios pensamientos y tomar sus propias decisiones. Comenzó a desconectar los dispositivos de control neural que mantenían vivo a Vexar. El líder alienígena no se resistió. Quizás en sus últimos momentos, recordó lo que se sentía ser libre. La galaxia te recordará, dijo Juno suavemente. No como un conquistador, sino como una víctima que se perdió en su propia prisión. A medida que el liderazgo del dominio moría o se rendía, su imperio se desmoronaba con una velocidad impactante. Sin las redes de control neural, todo su sistema de opresión simplemente dejó de funcionar. Naves que habían estado imponiendo la esclavitud volvieron sus armas contra los centros de procesamiento. Unidades de guardia liberaron prisioneros en lugar de vigilarlos. Funcionarios administrativos comenzaron a destruir los registros de transacciones de esclavos y programas de cría. La guerra había terminado, pero el verdadero trabajo apenas comenzaba. La directora Seo Jae-un-gan estaba en lo que una vez fue la sala del trono del dominio, ahora convertida en un centro de planificación para el Consejo de Liberación Galáctica. A su alrededor, representantes de docenas de especies trabajaban juntos para construir algo que nunca había existido. Una civilización galáctica verdaderamente libre. Embajadora Jung, ¿cuál es el estado del programa de reasentamiento Borton?, preguntó. La embajadora Arayun Yun levantó la vista de sus informes.
Difícil, pero progresando. Muchas especies han olvidado sus mundos de origen. Estamos ayudándoles a redescubrir sus propias culturas. La especialista en restauración cultural Amban trabajaba con un equipo de investigadores para recuperar historias y tradiciones perdidas. Es desgarrador, dijo. Algunas especies han sido esclavizadas durante tanto tiempo que han olvidado sus propios idiomas. El coordinador Moon Hou-sin gestionaba la compleja logística de reconstruir una galaxia. La buena noticia es que los antiguos esclavos están ansiosos por ayudarse mutuamente. Una vez que se dieron cuenta de que eran verdaderamente libres, comenzaron a trabajar juntos de forma natural. A medida que pasaban los meses, la galaxia comenzó a sanar. Especies que habían sido enemigas porque el dominio las obligaba a luchar entre sí se convirtieron en aliadas. Mundos que habían sido explotados mineramente hasta el agotamiento comenzaron a reconstruir sus ecosistemas. Pero el cambio más importante fue algo más profundo. Por primera vez en miles de años, los seres de toda la galaxia sabían que la libertad era posible. Niños que habían nacido en la esclavitud, crecieron aprendiendo sobre la elección.